Amigos, el Perú está pasando por momentos muy difíciles. La delincuencia y la criminalidad no pueden seguir escalando y todos nos hacemos la misma pregunta clave: ¿es posible tomar medidas radicales que realmente den resultados a un corto o mediano plazo? Analicemos estas opiniones. Es indispensable aplicar el método Bukele para luchar contra la delincuencia que ha desbordado completamente las instituciones peruanas. Pero es imposible hacerlo con un gobierno como el que tenemos, porque es básicamente decisión, energía y firmeza. Debemos, como Municipalidad Metropolitana de Lima, en la próxima sesión de regidores, redactar ya una iniciativa legislativa para que se apliquen en Perú medidas que son exitosas en El Salvador y espero también en Ecuador. En El Salvador se implementó el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terroristas, solamente para delincuentes, criminales, violentos, terroristas, con un régimen especial, estricto, de 2 horas solamente de salir al patio para ejercitar, digamos, músculos, ejercicio, tomar el sol, y que sus alimentos, su vestimenta, lo consigan con el trabajo y de esa forma también devolver en algo el daño que le han generado a la sociedad. O sea, ¿usted quisiera que, digamos, más o menos la mano de Bukele aquí? Un Bukele, que pronto llegue al país un Bukele. Verdaderamente que sí. Qué muchacho tan extraordinario. Qué hombre tan corajudo. Mi respeto por ese hombre. ¿Cómo? Pero le están acusando de muchas violaciones a los derechos humanos. A derechos humanos, y cuando estos muchachos desgraciadamente mal dirigidos matan a miles de sus paisanos y no se hacía nada, ahí los derechos humanos, ¿por qué no estaban? ¿Ah? ¿Por qué no estaban ahí? Ahí en Salvador, movían un lápiz y te pegaban un tiro. Ya no se podía vivir en ese país. Ahora están donde están porque se lo ganaron. No están ahí por abuso de Bukele, ni están ahí por abuso de nadie. Hoy trataremos de resolver estas preguntas. ¿Es posible aplicar el modelo de El Salvador para controlar la criminalidad en el Perú? ¿Qué similitudes existen entre los casos de ambos países? ¿Qué beneficios o consecuencias podría traer aplicar ciertas medidas para solucionar o intentar mitigar el problema de la extorsión y el sicariato que tanto daño le hace al Perú? Acompáñame hasta el final de este video e intentaremos hacer un análisis lo más objetivo posible. Comencemos. Para poder entender el contexto, analicemos rápidamente la problemática de El Salvador y sus antecedentes. Durante décadas, la inseguridad en El Salvador fue un problema sin solución. Hablamos de delincuencia, violencia extrema y pandillas que dominaban barrios enteros. Pero, ¿qué originó esta crisis? La respuesta está en un cóctel explosivo de desigualdad, falta de oportunidades, desempleo, deserción escolar, abuso de drogas y una justicia que parecía inexistente. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos un punto de quiebre: la guerra civil de los años 80, una nación destrozada, una sociedad fracturada y una violencia que nunca desapareció del todo. En 1992, tras los acuerdos de paz, se intentó reformar el sistema de seguridad, pero muchas heridas quedaron abiertas. Policías y militares con antecedentes oscuros ingresaron a la nueva Policía Nacional Civil y con el tiempo el crimen organizado tomó las riendas del país. Las pandillas no nacieron en El Salvador, pero crecieron allí con fuerza descomunal. Muchas de ellas fueron formadas en Estados Unidos y, con la deportación de sus miembros en los años 90, el problema se intensificó. Y lo peor es que el Estado, en lugar de atacar las causas profundas como la desigualdad y la corrupción, enfocó todos sus esfuerzos en criminalizar a la juventud y endurecer las políticas de seguridad. Fue en marzo de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele tomó una decisión radical: instaurar un régimen de excepción. Se suspendieron derechos constitucionales y se realizaron miles de arrestos. Para algunos, fue una medida extrema con serias violaciones a los derechos humanos. Para otros, la solución definitiva al problema de la violencia. Y los resultados están a la vista. En 2019, se registraron 2.390 homicidios en el país. En 2023, la cifra bajó a solo 154. Bukele afirma que, de seguir así, en 2025 El Salvador podría ser el país más seguro del mundo. En ese sentido, ¿es posible comparar la crisis de seguridad en El Salvador con la de Perú? A simple vista, podría parecer que sí, pero la realidad es mucho más compleja. Cada país enfrenta sus propios desafíos y lo que funciona en uno no necesariamente funciona en el otro. En El Salvador, la delincuencia ha estado dominada por las pandillas Mara Salvatrucha, 13 y Calle 18.
Estas organizaciones criminales no solo controlaban territorios completos, sino que vivían de la extorsión y eran responsables de la mayor parte de los homicidios en el país. Ahora bien, ¿es esta la misma situación que se vive en Perú? No exactamente. El panorama criminal es mucho más diverso y complejo. Perú no solo enfrenta pandillas y bandas delictivas, sino también problemas gigantes como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional. Y lo más preocupante es que muchas de estas actividades no son visibles a simple vista. Pero hay algo más. En las ciudades grandes, especialmente en Lima, la mayor parte de los delitos no proviene de grandes cárteles o mafias, sino de bandas locales y criminales oportunistas. Robos, asaltos y extorsiones afectan a los peruanos día a día, generando una sensación de inseguridad constante. Pero mejor vayamos al corazón de este modelo, el régimen de excepción. Lo primero que hay que entender es que el modelo Bukele se sustenta en un régimen de excepción que ha suspendido varias garantías constitucionales en El Salvador. ¿Qué significa esto en la práctica? Se limita la libertad de reunión y asociación, se permite la detención sin orden judicial y el tiempo máximo de arresto sin formalización ha pasado de 72 horas a 15 días. Pero no solo eso, también se ha autorizado la intervención de comunicaciones sin orden judicial, reforzando un control estatal que permite identificar, perseguir y neutralizar rápidamente a las pandillas. Todo esto respaldado por reformas que han endurecido las penas y agilizado los procesos judiciales. Hablamos también de una militarización de la seguridad. Este modelo ha traído consigo un incremento masivo de la participación militar en tareas de seguridad. Hablamos de un 75% más de efectivos militares en las calles entre 2014 y 2017. La cifra pasó de 7.900 a 13.827 soldados destinados a combatir la delincuencia. Paralelamente, el personal policial se ha reducido en un 7.2%, dejando en manos del ejército la seguridad en centros educativos, penales y barrios de alto riesgo. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿puede un país sostenerse a largo plazo con un modelo basado en la fuerza militar? Esto no es solo una estrategia, es un cambio estructural que redefine el papel del Estado en la seguridad. Los resultados son impactantes y los números hablan por sí solos. Se han realizado más de 72.000 capturas, con el 79% de ellas bajo el delito de agrupaciones ilícitas. Se han incautado más de 2.000 armas de fuego y $1.5 millones. La aprobación del presidente Bukele ha alcanzado el 94%. Y la confianza en el ejército ha subido del 27% en 2018 al 65% en 2023. Esto es una revolución en la seguridad de El Salvador. Pero ojo, no todo es blanco o negro. Se han reportado más de 7.000 personas liberadas por detenciones incorrectas y 188 muertes en penales de personas capturadas bajo el régimen de excepción. Además, aunque los homicidios han bajado, los robos han aumentado un 12% y las denuncias de desapariciones un 17%. Esto no es un detalle menor. Ahora imagínense esto en el Perú, donde las cárceles están al límite y el sistema judicial ya enfrenta serios problemas de eficiencia y credibilidad. Y hay algo aún más preocupante. Si se suspenden derechos constitucionales como el acceso a información sobre detenciones o se amplían los tiempos de prisión preventiva, ¿qué evitaría que se cometan abusos sistemáticos? En Perú, la criminalidad es más diversa, menos visible y no se limita a un solo enemigo claro como en El Salvador. Entonces seguimos con la pregunta: ¿podría aplicarse el modelo Bukele en el Perú? La realidad es más compleja de lo que parece, ya que hay enormes diferencias estructurales y jurídicas que lo hacen casi imposible. ¿Por qué? Porque su sistema institucional es totalmente distinto al de El Salvador. En el Perú, la Constitución pone un fuerte énfasis en la protección de derechos fundamentales
y limita el alcance de los estados de excepción. Y hay más. Para aplicar un modelo como el de Bukele, se necesitaría una concentración de poder que simplemente es inviable en el Perú. El sistema de contrapesos institucionales impediría un control absoluto del Ejecutivo. Claro, ya se tiene un estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para combatir la extorsión y el sicariato, pero las restricciones son mucho más limitadas en comparación con las de El Salvador. Pero la mayor diferencia está en el crimen mismo. Mientras que en El Salvador, el 80% de los delitos eran cometidos por pandillas bien identificadas, en el Perú el crimen es un monstruo de muchas cabezas. Aquí, el panorama es mucho más diverso y complejo. No estamos hablando de un solo enemigo con una estructura definida, sino de múltiples organizaciones criminales que operan en distintos frentes, muchas veces en las sombras. En El Salvador, el gobierno sabía exactamente a quién apuntar, más de 118,000 pandilleros con jerarquías claras. Pero en el Perú, el crimen no se deja atrapar tan fácilmente. En el Perú se infiltra en distintos sectores, muta y se adapta, lo que hace que una solución única no sea suficiente. La reducción de homicidios en El Salvador es innegable, pero la pregunta es, ¿puede mantenerse en el tiempo? La historia demuestra que los enfoques puramente represivos no eliminan el crimen, solo lo transforman. Entonces, ¿cuál es la solución? Esa pregunta, amigos, es muy difícil de responder, pero hay una de las muchas que existen y que tiene muchísimo sentido por su enfoque de raíz, y es la famosa reestructuración de la Policía Nacional del Perú, la encargada de hacer frente a este virus que sigue infectando a su población. Pero ¿cómo se tendría que hacer? Bueno, empecemos haciéndonos estas simples preguntas. ¿Qué significa ser policía en el Perú de hoy? No se puede seguir con un modelo obsoleto que no responde a las necesidades actuales. La policía debe alinearse con su constitución, con estándares internacionales y sobre todo con la misión de proteger al ciudadano y prevenir el delito antes de que ocurra. Una policía moderna no es la que reacciona, sino la que se adelanta a los problemas. ¿Cuántas veces hemos visto ascensos cuestionables dentro de la institución? El liderazgo policial no puede basarse en influencias ni favoritismos. Se debe garantizar un sistema de ascensos transparente, donde el mérito, la formación y los resultados hablen por sí solos. Solo así se construirá una policía respetada y eficiente. ¿De qué sirve la policía si no cuenta con el equipamiento adecuado? ¿Cómo se puede enfrentar la delincuencia del siglo XXI con herramientas del siglo pasado? No se puede seguir improvisando. La seguridad del Perú depende de una policía equipada con tecnología de punta, con información precisa y con herramientas que realmente marquen la diferencia en la lucha contra el crimen. La modernización no es un lujo, es una necesidad. En el Plan PEME 2021-2024 se destinaron más de 549 millones de soles para reequipar a la Policía Nacional. Pero la pregunta es, ¿eso es suficiente? No puede detenerse. Esta inversión debe continuar y fortalecerse, garantizando que cada agente tenga lo necesario para cumplir su labor con eficiencia. Un policía bien equipado es un escudo firme contra la delincuencia. ¿Cómo se puede combatir el crimen sin conocer sus patrones? ¿Cómo distribuir las fuerzas si no se sabe dónde se necesita más presencia? Es urgente fortalecer los sistemas de información de la policía e integrarlos con otras bases de datos nacionales. Esto permitiría un enfoque basado en evidencia, identificando las zonas más peligrosas y optimizando los recursos. No se trata de reaccionar, sino de adelantarnos al crimen. Si se quiere un país seguro, se debe empezar por atacar las causas del delito. ¿Cómo se evita que los jóvenes caigan en la delincuencia? Con programas efectivos de prevención de la violencia, con espacios públicos recuperados para la comunidad y con estrategias que fortalezcan el tejido social. La lucha contra la delincuencia no puede ser un esfuerzo aislado. ¿De qué sirve capturar a un criminal si el sistema judicial lo libera al día siguiente? La policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben trabajar juntos, con protocolos claros y sistemas de información compartidos.
Un Perú seguro no se construye con instituciones desconectadas, sino con un sistema de justicia que funcione de verdad. Bueno amigos, como hemos visto, este tema es muy amplio para ser resumido en un video tan corto. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el modelo Bukele con todas sus implicancias podría funcionar en el Perú? ¿Crees que realmente necesitamos una reestructuración de nuestra Policía Nacional? ¿Qué otras soluciones a corto o a largo plazo crees que podrían aplicarse para frenar esta ola de criminalidad que tanto daño le hace al Perú? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el siguiente video.